Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aviva la Llama. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes y nos acompaña el doctor Giacomo Cassese, pastor, teólogo, historiador, conferencista, escritor prolífico, doctor en estudios históricos y autor del libro Vivir con toda la intención. Una guía que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia en el contexto de un mundo en constante cambio y en busca de significado. El libro, compuesto por 14 capítulos, nos muestra cómo la figura de Dios es un pilar crítico, fundamental para vivir con intención y propósito. A través de la metáfora de la intencionalidad, el doctor Cassese nos ofrece señales claras para transitar el camino de nuestra vida de manera más plena y consciente. En esta entrevista exploraremos estas ideas y descubriremos cómo podemos vivir la vida con toda la intención en nuestro diario vivir. Acompáñennos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Doctor Cassese, bienvenido a Viva la Llama. Gracias, Javier. Como siempre, mucho placer el poder compartir contigo en estas aventuras que nos unen de cuando en cuando. Gracias, Javier. No, gracias a usted por apartar el tiempo y estar con nosotros el día de hoy. Doctor Cassese, vivir con toda la intención. ¿Por qué ese título? Bueno, el título es intencional, precisamente porque es fácil vivir en piloto automático, es decir, solamente mantener nuestra existencia puramente biológica. Pero cuando nosotros queremos vivir con intencionalidad, eso va a requerir que dejemos el piloto automático y comencemos a vivir la vida con plena conciencia. Tenemos que hacer resoluciones firmes, tenemos que estar férreamente persuadidos, decididos a lo que queremos lograr, y para eso hay que saber lo que queremos lograr. Así que vivir con intencionalidad es una forma diferente de vivir, porque hay que superar la inercia, la pasividad, el entretenimiento, hay que superar la distracción, hay que superar muchas cosas para poder vivir con significado, con propósito y haciendo una contribución positiva al mundo en el que nos toca vivir, nuestro entorno. Doctor Cassese, usted habló de vivir la vida digamos, en piloto automático, ¿no? Y muchas veces romper esas barreras cotidianas, ese ruido diario, es muy complicado. Sin embargo, es totalmente alcanzable, lograble. Entonces, yo creo que mi pregunta sería, ¿cuál es el propósito principal que usted espera, basado en esto que usted acaba de explicar, que los lectores encuentren en su libro? Bueno, Javier, para mí, si la persona al leer este libro es sacudido, retado, si al leer el libro la persona alcanza un estado de enojo consigo mismo, ya para mí eso es un resultado excelente, porque muchas veces donde está la mayor parte de los procesos de cambio es cuando la persona se hace consciente de que tiene que hacer alteraciones en su vida. Mientras la persona está sumergida en ese estado de embelecimiento, de letargo, va con la corriente y no puede ver más allá de lo que ve en su vida inmediata. Entonces esa persona en realidad no ve nunca necesidad de alterar nada y se le puede ir la vida como agua entre los dedos y no lograr nada, digamos nada que sea digno de por lo cual vivir y por lo cual morir, es lo que trato de decir. Entonces, yo me doy por satisfecho si la persona después de leer el libro queda se comienza a cuestionar a sí misma si está viviendo en la plenitud de lo que fue llamado, si está viviendo conforme al diseño que Dios tiene para esa persona. Así que para mí eso es como la forma de medir, de calibrar, de ponderar el libro, sería si el resultado final después de leerlo es un estado de estar descontento con su propia manera de vivir la vida, porque ahí, en mi opinión, es donde se puede apalancar el resto. Es decir, eso se convierte en el punto de partida para poder comenzar a repensar lo que realmente deberíamos estar haciendo. No, y eso me parece sumamente importante, doctor Cassese, porque la manera como yo he visto este libro, y yo le digo a nuestra audiencia que en verdad lo he leído varias veces, es como
la lectura y el mensaje es un mensaje a reflexionar sobre nuestra existencia. Y en el contexto no solamente del mundo donde estamos viviendo, sino, y cuando hablo del mundo que estamos viviendo no me refiero, digamos, a un lugar geográfico, sino en contexto también de lo que fuimos llamados a ser y el legado que podamos dejar, ¿no? ¿Cómo vamos a ser nosotros recordados? Ahora, una de las cosas que usted menciona en su libro, doctor Cassese, y creo que esto va a ayudar un poco a la audiencia a entender un poco esto de la intencionalidad, ¿no? Que existen 3 características de la intencionalidad, y usted habla del compromiso, usted habla de la pasión y la contabilidad personal. ¿Usted pudiera expandir un poquito más cada uno de esos conceptos? Sí, cómo no, claro que sí, Javier. Estas 3 características de alguna manera son rasgos que tienen que estar presentes si uno quiere vivir en ese nivel, si uno quiere seguir viviendo la vida rutinaria, llegando tarde donde nunca pasa nada, la vida, ¿verdad?, sin propósito, sin apuntarle a nada, y por supuesto, la vida como lamentablemente la gran mayoría de las personas en el mundo vive. Si uno quiere seguir viviendo así, pues entonces estas 3 cosas no son cosas que necesita perseguir. Pero si la persona de verdad quiere saltar a un nivel diferente, a un nivel superior, quiere, ¿verdad?, saltar de manejar bicicleta a montarse en un Fórmula 1 y vivir la vida a otra velocidad, con otras características. Entonces sí hay que tomarse en cuenta eso. Uno tiene que tener el compromiso, porque el compromiso es un acto resuelto de la voluntad. Nunca podemos ser intencionales sin que nuestra voluntad esté envuelta. Nadie vive intencionalmente por casualidad. Tiene que haber un acto resuelto de la voluntad. Es decir, tenemos que determinarnos. Hay una acción de decidir lo que queremos lograr y sobre todo decidir vivir en conformidad al diseño que Dios tiene para nuestras vidas, que realmente ahí es donde está la clave de todo. Y luego pasión, porque la pasión es el poder vivir de tal manera que estaríamos dispuestos incluso a dar la vida por eso que hemos determinado. Cuando uno sabe que realmente se está tomando algo en serio, si uno está dispuesto a empeñar su propia vida, pero si uno no tiene ese compromiso, entonces realmente es algo que uno lo hace por otro tipo de motivación, con todas las posibilidades de las tantísimas motivaciones ulteriores que manejamos los seres humanos. Pero en realidad, cuando nosotros somos apasionados, es cuando estamos dispuestos a comprometer también, a vivir sacrificando, aún poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Y si tú quieres ser honesto con eso, bueno, solamente hay una persona por la cual nosotros estaríamos dispuestos a vivir, ¿verdad?, plena, absoluta y conscientemente de esa manera. Tercero, ¿verdad?, todo el asunto de vivir contablemente, porque nosotros no vivimos la vida en un triángulo hermético, nosotros vivimos la vida en unas relaciones interpersonales, y eso significa que nuestra vida tiene que contar no solamente para nosotros, lo cual es importante, pero también tiene que afectar a las personas es decir, tenemos una responsabilidad ética con las personas que van con nosotros, y creo que en eso consiste la vida cristiana, que no es una vida solamente para que yo logre lo que yo quiero, lo que me propuse o lo que Dios quiere de mí, sino que esa vida la hacemos en acompañamiento. Y eso es lo que hace que la vida tenga un significado extremadamente gratificante, el hecho de que lo vamos haciendo en un proceso y lo vamos haciendo con personas que nos están acompañando y con las que tenemos una interrelación, en las que podemos aprender de esas personas y también nosotros podemos contribuir a esas personas. Pero tenemos que tener una claridad absoluta que todo este proceso termina delante de quien es la persona que nos dio esa maravillosa bendición que es estar vivos, y algún día vamos a estar en la presencia de esa persona y vamos a tener que entregar cuenta de la manera como nosotros tomamos nuestras decisiones. Así que tener contabilidad en realidad significa tener conciencia, de cuál es la proyección, el destino final, la orientación definitiva a la que toma nuestra vida. Porque cuando nosotros tomamos conciencia de ese elemento, que es un elemento trascendente, diríamos, divino, entonces eso nos hace replantearnos completamente la manera como vivimos aquí en la tierra. Para nosotros, la gente de fe, obviamente ese componente es el que determina nuestra manera de tomar decisiones. Así que es un factor que no podemos dejar por fuera, en definitiva. Doctor Cassese, muchísimas gracias. Y entonces vemos cómo estos 3 elementos fundamentales, el compromiso, la pasión y la
responsabilidad o lo que llamamos la contabilidad personal es sumamente importante y digamos son efectos de vivir la vida con toda la intención. Pero desde el punto de vista o desde el contexto de la vida diaria, ¿cómo define usted la intencionalidad de tal manera que pueda, digamos, ser un poquito más aterrizado en lo que hacemos a diario? Creo que la manera como yo me lo planteo a mí mismo es que vivir intencionalmente es cuando yo vivo en plena conciencia de lo que estoy llamado a hacer. No de lo que yo quiero hacer a título propio, no de mis, digamos, deseos personales, sino que asumo la vida como algo que tiene sentido trascendente, que la puedo ver en la perspectiva macro, no solamente ensimismada, no solamente la pequeñita, la que yo veo microscópicamente en mi entorno inmediato y en mis relaciones inmediatas, sino que me atrevo a ver la vida de la manera que Dios, el creador de la vida, la ve. Y cuando yo me atrevo a ver la vida así, me hago consciente de que esta vida tiene un valor añadido precisamente en el momento en que nosotros tratamos de empalmar, de entroncar nuestra vida con ese plan magnífico, sobrenatural, trascendente que Dios tiene para la vida. Es decir, el creador no pudo haber creado algo sin hacerlo con un carácter exacto, con un diseño exacto, donde el propósito, el sentido y la armonía son parte de esa creación. Así que si hay un creador, tiene que haber un propósito fundamental al crear algo. Y cuando nosotros recobramos ese elemento, ¿verdad? Por causa de nuestra asociación con la fuente primaria, con Dios en este caso, eso le imprime a la vida un sentido que la vida por sí misma lo carece. Lo carece porque nosotros existimos en un mundo en el que lamentablemente quedamos separados de nuestra fuente, de nuestro origen, de nuestro creador, pero cuando lo recuperamos, entonces es como que tenemos todas las piezas del rompecabezas y entonces todo encaja en el lugar perfecto y entonces comenzamos por primera vez a vivir la vida en su plenitud. Comenzamos a pisar fuerte, comenzamos a tener identidad y un sentido de que estamos yendo hacia un lugar establecido, esperado y que estamos siendo responsables con lo que se nos está pidiendo hacer, con lo que se nos ha asignado hacer. Doctor Cassese, me gustó muchísimo esa frase que usted dijo, que tenemos que ver la vida como la ve Dios. Y si es Dios quien nos da ese propósito, quien nos da ese sentido de vocación, ese sentido de misión en el lugar donde Él nos coloca, obviamente la pregunta que viene a mi mente es de qué manera la figura de Dios y la fe en Él, obviamente, influyen en la construcción de una vida intencional. Mucha gente de alguna manera asocia a Dios con religión y con cosas que pueden ser aburridísimas, ¿verdad? Cosas que de alguna manera en un mundo, en una sociedad secularizada han perdido valor, han perdido importancia, ¿no? ¿Quién quiere contemplar a Dios? Mire, esas cosas son, ¿verdad? Casi son execradas en nuestro mundo secularizado. Pero a no ser que nosotros tengamos un sentido cosmológico, es decir, que tengamos conciencia del origen de la vida, de cómo comenzó la vida, y nos comencemos a preguntar de dónde surgimos nosotros. Todo ser humano en algún momento se va a preguntar, porque no hay forma de tener de construir un buen presente si yo no tengo conciencia de procedencia, porque mi identidad también está anclada en mi origen. Yo no puedo construir mi propia identidad sin establecer primero lo que necesito derivar directamente de la conciencia de mi origen. Entonces, por lo tanto, la mayoría de los seres humanos pasan la vida, ¿verdad?, creyendo que Dios, creador, están asociados con religión y mucha gente dice, bueno, pues ya eso ya yo lo tengo. O mucha gente dice, a mí eso no me interesa. Pero es una gran confusión porque ni Dios está vinculado a la religión, ni Dios es aburrido e innecesario, irrelevante. Cuando descubrimos a Dios, en realidad es cuando descubrimos el significado exacto que tiene la vida. El ejemplo que siempre doy, Javier, es ¿qué haríamos con un rompecabezas
si no tenemos la foto de lo que en conjunto representa ese rompecabezas. O sea, si solamente tenemos las piezas, pero no tenemos la fotografía de lo que en conjunto representa el rompecabezas, no podemos hacer nada con las piezas. Entonces, el ser humano nace con un montón de piezas sueltas, pero a no ser que consigamos la fotografía de todas esas piezas, ¿para qué sirven juntas todas esas piezas? Entonces la vida no comienza a tener sentido. Pues el único que nos puede proveer esa fotografía es Dios, porque la fotografía consiste en entender su diseño, su plan original. Y cuando tenemos la fotografía, entonces, caemos en cuenta para qué sirven todas esas pequeñas piezas, dónde van, dónde encajan, y finalmente podemos darle orden, sentido y propósito a la vida. Estamos con el doctor Cassese, autor del libro Vivir con toda la intención, y en el próximo episodio de Aviva la Llama vamos a estar discutiendo la estructura de su libro, una aplicación práctica de sus sugerencias e ideas y también de futuros proyectos. Nos vemos en el próximo episodio de Aviva la Llama.